Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda jornada de oxigenación hiperbárica. La primera la realizamos en Bahía Blanca. Nuestro objetivo de estas jornadas es difundir y hacer crecer más el conocimiento sobre la medicina hiperbárica, los usos, sus aplicaciones, todos los profesionales que trabajan vinculados a estos y bueno, que los médicos podamos conocer un poco más sus usos. Quiero agradecer al Hospital de la Balsada por su espacio y la disponibilidad, al doctor Pablo Alterini por ser parte de este proyecto, sumarse y el apoyo y la participación, a nuestro sponsor Biobárica, a Claudio Teller, a Ivo Teller y a Pablo Barán, que hicieron también esto posible y nos ayudaron, a mi equipo científico, a la doctora Liliana Jordá Vargas, que sin ella no hubiera podido ser posible todo esto también, a Fabricio Berdini y al doctor Ramallo, que son parte de nuestro equipo y que van a ser disertantes en esta jornada. Bueno, vamos a comenzar, me quedo con el micrófono, con la introducción un poco de qué es la medicina hiperbárica. Bien, ¿qué es una cámara hiperbárica? Una cámara hiperbárica es un dispositivo médico que se utiliza para realizar tratamientos con oxígeno a presiones mayores de una atmósfera. ¿Sí? La definición es por arriba de una atmósfera, punto 4, es donde uno realiza tratamiento con oxígeno hiperbárico. ¿Cómo está formada una cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica está formada por una cabina, ¿sí? Que es la que se va a presurizar, que es donde ingresa el paciente. Hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas, hay cámaras hiperbáricas multiplaza, que es donde ingresan varios pacientes a la vez, hay cámaras rígidas, hay cámaras de alta presión, y de eso vamos a hablar también en un rato, hay cámaras de presión media como estas, que son nueva tecnología con nuevo diseño, cámaras que se fabrican en Argentina y que se exportan al mundo con ventajas de mejor manejo y seguridad para los pacientes. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Mariana Canelotto, me tendría que haber presentado antes. Soy especialista en clínica médica y en medicina hiperbárica hace muchos años, más de 17. Me formé con las cámaras de alta presión y las cámaras rígidas y hace 6 años que trabajo con cámaras de media presión porque tengo resultados similares, como les vamos a ir mostrando en el trayecto de esta jornada, y porque tienen menos riesgos y menos efectos adversos. Bueno, la cámara hiperbárica entonces se utiliza con una fuente externa de oxígeno, que puede ser un tubo de oxígeno o un concentrador de oxígeno, y un compresor, que es el equipo que va a hacer que tenga presión adentro de la cámara hiperbárica para ir aumentando la presión atmosférica, así podemos presurizar al paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento hiperbárico? Es aumentar la cantidad de oxígeno que respira el paciente casi al 100% con la mascarita de oxígeno, ¿sí? Y aumentar el ambiente en el cual el paciente respira ese oxígeno. Esto me va a permitir tener mayor oxígeno disuelto en sangre, a lo que nosotros le llamamos hiperoxia, ¿sí? Y esa hiperoxia es la que me va a permitir que el oxígeno llegue a todos los tejidos poco vascularizados, con dificultad de circulación, con edema o con congestión. Entonces voy a tener una gran distribución del oxígeno en todos los tejidos. Esto ocurre por 2 leyes físicas principales. La ley de Dalton es una de ellas, que es la que explica que la presión parcial de la mezcla de gases es igual a la suma de cada una de las presiones que lo componen, y ahora vamos a ver cómo lo notamos eso con la presión hiperbárica. Y la otra es la ley de Henry, que es la que explica que un gas que se somete a presión se diluye en los líquidos. Entonces lo que yo voy a tener es, respirando oxígeno adentro de la cámara hiperbárica, que voy a tener aumentada la presión, voy a tener una mayor difusión del oxígeno y una mejor llegada de ese oxígeno a nivel plasmático. Esto es independientemente de la hemoglobina, ¿sí? Voy a tener aumento de la concentración plasmática de oxígeno por diferencia de presión, porque el oxígeno es un gas y se diluye en los líquidos del cuerpo a través de esta ley, entonces voy a tener la llegada de oxígeno a los tejidos. Eso es la base fundamental que nosotros tenemos que entender para comprender el efecto de la terapia hiperbárica. ¿Sí? Yo tengo que entender que voy a estar haciendo una fuerte hiperoxia, una gran llegada de oxígeno a los tejidos,
una disolución del oxígeno en el plasma, ¿sí? Voy a tener un aumento del gradiente alvéolo capilar pulmonar y voy a tener un aumento de la difusión y la llegada del oxígeno, independientemente de la hemoglobina. Voy a repetir eso varias veces para que nos quede claro y entendamos que no vamos a necesitar el transporte de la hemoglobina como oxígeno y por eso vamos a ver todos los efectos y los beneficios que tenemos en la terapia hiperbárica. Bueno, esto es, nosotros acá respiramos en normovaria, ¿sí? Entonces tenemos una presión parcial de oxígeno que la podemos calcular por la cantidad de oxígeno que tenemos en el ambiente y la presión atmosférica entonces nos da 160 milímetros de mercurio. Si yo presurizaría esta habitación, si aumentara solo la presión, aunque respiraría la misma porcentaje de oxígeno, estaría aumentando ya esa presión parcial de oxígeno a 231 y mucho más, a 918 aproximadamente, si yo presurizo a 1.48 o a 1.45 este ambiente. Entonces voy a tener también mucha más presión a nivel alveolar cuando yo someto al paciente a respirar oxígeno y aumentar la presión del ambiente. Voy a tener un aumento de esa presión, ¿sí? Que me va a permitir un aumento de la difusión alvéolo capilar pulmonar y un aumento de la llegada del oxígeno al plasma. Esto que me va a permitir tener aumentado 10 veces la cantidad de oxígeno disuelta en plasma. A 1.45 yo tengo 10 veces más cantidad de oxígeno disuelto en el plasma para ser utilizado por la célula, disponible para ingresar en las células y en los tejidos y para cumplir con las funciones que necesitamos. Hay un modelo matemático que se llama el modelo de Kroc que explica cómo es que esto ocurre a estas presiones. Este modelo tiene en cuenta los capilares, la distribución capilar que hay en cada uno de nuestros diferentes órganos, o sea, los más vascularizados y los tejidos menos vascularizados. Tiene en cuenta la distancia que hay entre los capilares, que está calculada de 40 micrones, y tiene en cuenta la cantidad de células vivas que hay entre capilares. Entonces hace todo un cálculo matemático teniendo en cuenta también el radio y la distribución arterial y venosa. Entonces a raíz de ahí este modelo de Kroc calcula que con 1.45 generamos una presión parcial de oxígeno de 918 milímetros de mercurio, lo que me permite no solo cumplir con la presión efectiva de 20 milímetros de mercurio, superarla, sino también usar un radio de penetración de 75 micrones y un diámetro de 150, con lo cual estoy abarcando muchos capilares y muchas células vivas a esta presión. No necesito mucha más presión para llegar a los tejidos, no necesito más presión para generar más efectos fisiológicos como vamos a ver ahora, y no necesito más presión para lograr que el oxígeno se diluya en el plasma, se disuelva y llegue a las células. Bien, todos sabemos que el oxígeno es esencial para la producción de energía, que nosotros a través de nuestras mitocondrias, a través de la cadena de transporte de electrones, del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, producimos energía, con lo cual estamos usando en esta terapia como administrando una sustancia que es fisiológica en nuestro organismo y lo que va a hacer es aumentar esta producción de energía. Cuando hablamos de oxígeno también hablamos de las especies reactivas del oxígeno. Nosotros conocemos que los radicales libres se forman como parte del aumento de la oxigenación y también se forman como parte de nuestro propio organismo. Este es un caso de una fagocitosis en una bacteria en donde nuestro cuerpo produce a través de las oxigenasas, ¿sí?, peróxido de hidrógeno para contribuir a la destrucción bacteriana, y después nuestro organismo lo que hace a través de la superóxido dismutasa y de la catalasa lo vuelve a convertir a oxígeno y agua. Entonces nuestro sistema produce radicales libres o especies reactivas del oxígeno para cumplir un montón de acciones, entre las cuales está la apoptosis celular, la inflamación, la destrucción bacteriana, toda la función inmunológica, la proliferación y división celular. Bueno, recién les nombraba que los efectos que nosotros vamos a tener con el oxígeno hiperbárico muy importantes es la acción intramitocondrial. Nosotros vamos a tener cambios en la respiración celular a nivel mitocondrial. Si una célula se estresa en la función mitocondrial, si hay una hipoxia intramitocondrial, si hay una lesión,
altera toda la función de la célula y del órgano. Y eso es muy importante, por eso es muy importante que recordemos el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones, y que recordemos que respiramos a través de las células y a través de la mitocondria, porque cualquier lesión, como vamos a ver más adelante, también inclusive en las intoxicaciones, el daño mitocondrial es el que lleva a la alteración de toda la estructura de la célula. Aún así, como nos va a mostrar después el doctor, en la arteriosclerosis, en la alteración de la pared del vaso, para que la célula endotelial cambie sus cargas eléctricas y permita que se deposite placas de colesterol y que se altere su estructura, lo primero que pasa es un aumento del estrés oxidativo intramitocondrial y cambia la función de la célula endotelial ahí también. Nosotros vamos a poder entender que aumentamos la llegada del oxígeno a los tejidos, independientemente de la hemoglobina, independientemente de la obstrucción de la circulación o no, y que vamos a aumentar la producción de ATP a nivel de la mitocondria y restablecer el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones que pueda estar dañada por la enfermedad que tengamos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando nosotros tenemos una obstrucción en un vaso y hacemos cámara hiperbárica. Lo que vamos a tener es gran aporte de oxígeno disuelto, ¿sí?, en plasma, que me va a permitir tener este vaso vascularizado y que esto va a generar además neoformación de vasos, como vamos a ver ahora. Entonces voy a tener oxigenado todo el terreno, no voy a tener hipoxia ni isquemia, mientras el cuerpo suplanta con nuevos vasos sanguíneos la circulación faltante o obstruida. Entonces, como les contaba recién, el oxígeno hiperbárico lo que hace es generar una fuerte hiperoxia que trabaja a nivel mitocondrial, que produce especies reactivas del oxígeno, pero que también activa la producción de superóxido dismutasa, de catalasa y de glutatión peroxidasa, que van a ser las enzimas que nos van a ayudar a compensar el exceso de esas especies reactivas del oxígeno. Esta función también nos va a permitir tener mayor acción bactericida, ¿sí?, y nos va a ayudar en muchas de las terapéuticas en las que se aplica la medicina hiperbárica. Todo esto desencadena muchos efectos fisiológicos. Y estos efectos fisiológicos y esta utilización de la medicina hiperbárica nos va a permitir entender, ¿sí?, por qué tiene aplicaciones complementarias en muchas patologías. Bueno, uno de los efectos fisiológicos importantes y principales que tenemos es que presenta una vasoconstricción periférica de las arteriolas pequeñas, las cuales me permiten reducir el edema y la inflamación, pero como es con gran aporte de oxígeno no es hipoxemiante, ¿sí? Entonces permite mejorar también el dolor y la inflamación y el edema. Otro de los efectos es la angiogénesis y la vasculogénesis. Este efecto es muy importante porque no solo estimula el factor de crecimiento endotelial vascular para desarrollar el vaso, sino como el terreno está sin hipoxia por el aporte de oxígeno, el vaso sanguíneo se desarrolla más rápido y el estímulo es mayor que cuando tenemos un paciente con una lesión o una úlcera muy isquémica y aunque el cuerpo intente generar factor de crecimiento endotelial vascular para aumentar la cicatrización y la circulación, a veces es insuficiente porque termina ganando la hipoxia en el terreno con el daño del tejido. Este efecto es mediado por el aumento del factor de crecimiento endotelial vascular liberado por las células madres de la médula ósea, que es el estímulo otra vez por el cual ocurre mediado por el óxido nítrico. Acá les traje un trabajo en un modelo animal donde demuestra cómo aumentan la CD34 y la CD45 con el efecto hiperbárico. Acá está la muestra, ¿sí?, por el efecto hiperbárico con la liberación del oxígeno hiperbárico para el estímulo del factor de crecimiento endotelial vascular. Otro de los efectos es la osteogénesis. Estimula la proliferación inicial y la diferenciación de osteoblastos, aumenta los osteoclastos, entonces mejora toda la producción ósea, el depósito de calcio y la actividad de la fosfatasa alcalina. Bueno, esto es un efecto muy importante, la síntesis de colágeno. Hidroxila la prolina y la lisina para sintetizar colágeno, estimula los fibroblastos y además, por el aporte de oxígeno, permite que el colágeno que se forme sea un colágeno estable. El colágeno no se queda en procolágeno, como pasa muchas veces
cuando hay hipoxia, entonces no llega a la cicatrización porque no se hace estable ni fijo, entonces con el aporte de oxígeno hiperbárico se sintetiza más colágeno y es un colágeno estable y firme que va a sostener la cicatrización. Por eso, cuando veamos después, los tratamientos con oxígeno hiperbáricos tienen un plan y una duración, un esquema según los pacientes y las patologías, pero tienen que tener continuidad para poder lograr que todos estos efectos se sostengan y que sean realmente efectivos. Bueno, proliferación y estimulación de las células madres es el mecanismo que ocurre, como les conté recién, a través del óxido nítrico, que permite generar la estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular. La inmunidad celular, después la doctora Liliana nos va a contar bien cómo trabaja la cámara hiperbárica en la inmunidad celular, muy interesante, pero tenemos que conocer que lo que hace es tener acción antimicrobiana, estimula la inmunidad celular y, como les contaba, es a través del aumento de las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Nosotros sabemos que a través de la mayoría de las especies reactivas del oxígeno podemos destruir las bacterias y de hecho hay muchos fármacos antibióticos que trabajan generando especies reactivas del oxígeno para destruir las bacterias y los agentes. Nosotros potenciamos esa acción y después reparamos con las enzimas antioxidantes modelando el estrés oxidativo. Otro de los efectos fisiológicos es la regeneración axonal. Promueve la elongación de los axones por acción de las mitocondrias a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y estimula la regeneración axonal y la sinapsis. Otro de los efectos es regulación del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. La regulación del estrés oxidativo ocurre por estos cambios entre la producción de las especies reactivas del oxígeno y el estímulo de las enzimas antioxidantes como la catalasa, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, y disminuye la producción de las interleuquinas inflamatorias, que esto permite mejorar el efecto antiinflamatorio. Y la acción bactericida, como les contaba recién, por las especies reactivas del oxígeno, tiene mayor acción bactericida y tiene acción sobre el biofilm, porque nos va a cambiar la hipoxia de ese centro donde se generan las bacterias, como nos va a explicar después la doctora. También tiene efectos sobre los injertos colagos implantes, tiene mejor éxito, mejor cicatrización porque el tejido está más vascularizado y no está hipóxico. Bueno, dentro de... Lo importante es que entendamos que el oxígeno hiperbárico hace llegar el oxígeno a los tejidos por diferencia de presión en el plasma y que no utilizamos la hemoglobina como transporte. Entonces yo, en un paciente anémico, en un paciente con trastornos circulatorios, voy a tener llegada de oxígeno a todos los órganos, a todos los tejidos, voy a tener mejor función inmunológica, voy a tener mejor función celular y voy a tener mayor producción de energía. Bueno, les traje algunos trabajos para hablar un poco de la diferencia entre alta presión y media presión, como les adelanté un poquito al principio, nuevos trabajos en donde se está desarrollando para diferentes patologías el uso de la terapia hiperbárica en presión media, por esto que les contaba, porque tiene algunos menores efectos adversos en algunos casos y tiene el mismo efecto y en algunos casos se está demostrando mejor efecto, por ejemplo, mejor efecto antiinflamatorio y angioprotector a 1.5 ¿sí? sobre el endotelio que a 2.4 en general en los trabajos. Este es un ensayo que se hizo in vitro en células endoteliales expuestas a 1.5 a 2.4 y lo que se midieron son los marcadores de la inflamación, las moléculas de adhesión, ¿sí? La angiogénesis y la inflamación, y lo que se ve, aunque no se nota demasiado, esto es a 1.5, ¿sí? A diferencia de 2.4, ¿cómo cambia? Entonces no es necesario sostener alta presión para lograr el efecto antiinflamatorio y angioprotector, porque a 1.45 todavía es mayor el estímulo, no se satura la célula ni los transportadores, entonces no hay bloqueo de la función. También tiene mayor angiogénesis efectiva por alcanzar la cantidad de los milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo necesarios
para que esto ocurra sin saturar el proceso de angiogénesis. En este trabajo, también en un modelo animal, lo que se muestra es que el estímulo angiogénico mediado por el factor del crecimiento endotelial vascular, esto es a 1 atmósfera, esto es a 2 atmósferas y media, y a 3 cae, porque empieza a saturarse. Entonces nosotros con estas cámaras estamos trabajando a este nivel aproximadamente. Entonces me permite tener una angiogénesis efectiva, una vasculogénesis efectiva y no saturar el sistema. Y otro de los factores muy importantes es la neurotoxicidad. Tiene menor neurotoxicidad porque hay menos neuroexcitabilidad, no ocurre la neuroexcitabilidad a 1.5, por eso se utiliza mucho en patologías neurológicas este tipo de cámaras, y esta presión de tratamiento efectiva porque no cambia la frecuencia cardíaca y no genera neuroexcitabilidad. Y también, como les contaba, tiene ventajas terapéuticas neurológicas porque tiene acción neuroprotectora y genera neuroplasticidad. Entonces la idea es comenzar a difundir y a trabajar en presión media, que es la presión efectiva necesaria para que ocurran los efectos fisiológicos sin tener riesgos de complicaciones con los pacientes que uno está atendiendo en la terapia. Bueno, yo les voy a hacer un repaso de muchas de las charlas que se van a dar en todo el día de la jornada, de qué son las indicaciones en general para las cuales se usa la cámara hiperbárica. No voy a detallar mucho ellas porque ya van a estar cada uno de los profesionales detallándolas, pero las indicaciones generales son en heridas no cicatrizadas, en úlceras vasculares, en pie diabético, en infecciones necrotizantes, radiolesiones, quemaduras, implantes, injertos, vasculitis, en los postquirúrgicos, todo lo que está vinculado a heridas y a lesiones. En los quemados hay muchos trabajos muy importantes. Les traigo para que sepan que en general en quemados todos los trabajos indican que disminuye el tiempo de cicatrización, el tiempo de estadía, la morbilidad del paciente y los costos de salud, por todos los efectos fisiológicos que vimos. Este es un modelo animal en donde muestra que el rol de la terapia hiperbárica es un adyuvante importante en la técnica de debridamiento temprano, por esto que les conté, disminuye el edema, preserva los elementos dérmicos, acelera el tiempo de cicatrización, mantiene el menor tamaño de la herida, mejora la producción de ATP, mejora la cicatrización, disminuye la tasa de infección y la respuesta inflamatoria. Esto es un trabajo en colgajos e injertos. Después les voy a mostrar un caso cuando hablemos en el sector de casos de una nenita tratada con una lesión de amputación. También tiene indicación la cámara hiperbárica en heridas postquirúrgicas. Hay varios casos interesantes en heridas agudas. Este es un caso que le traje porque es una úlcera refractaria post-radiación en osteomielitis de costilla que no respondía a ninguna terapia y respondió con la terapia hiperbárica. Mejoró después de varias sesiones, de 86 sesiones, después vamos a hablar de cantidad de sesiones y protocolizar un poco el uso. En úlceras isquémicas hay muchos trabajos y mucha bibliografía y se usa hace muchos años la cámara hiperbárica con buenos resultados. La idea nuestra es avanzar sobre los usos, las indicaciones, ¿sí? y potenciar el uso de la cámara hiperbárica como complemento en las terapias. En vasculitis, en pioderma gangrenoso hay varios trabajos también, y yo les traje un caso de una paciente tratada en mi centro con pioderma gangrenoso, una mujer de 60 años, que realizó 40 sesiones de hiperbaria de cámara y recuperó la lesión. En pie diabético hay muchísima bibliografía y muchos trabajos. Nos va a mostrar el doctor, vamos a hablar un poco de lesiones y de pie diabético, y vamos a hablar un poco de bibliografía después. Todo lo que es diabetes hay mucho, cómo mejora, hay muchos trabajos que muestran cómo mejora la cicatrización, la producción de fibroblastos, la síntesis de colágeno, mejora la utilización periférica de la glucosa, cómo mejora el estado general del paciente diabético y las lesiones. En infecciones necrotizantes también se utiliza mucho, hay muchos trabajos que nos permiten conocer el uso de la medicina hiperbárica. En infectología, como les contaba, porque es ayudante del tratamiento antimicrobiano, en infecciones postquirúrgicas y en el tratamiento refractario también mejora los tiempos de curación, acelera la cicatrización, reduce la hipoxia,
previene las infecciones, aumenta la actividad de nuestro sistema inmune. En clínica médica se utiliza para fibromialgia, para fatiga crónica, para acúfenos, para migrañas, para cefaleas. Son amplias las indicaciones de la cámara hiperbárica, entendiendo los efectos fisiológicos y detallando las indicaciones y los casos. En traumatología, lesiones ligamentarias, en osteomielitis, en las osteomielitis refractarias a los tratamientos también se utiliza mucho porque permite la mejor llegada del antimicrobiano a la zona de la lesión. En medicina del deporte, que también vamos a tener una charla sobre eso. En reumatología, que también tenemos charlas sobre reumatología, vamos a conocer cuáles son las indicaciones, por qué, los trabajos que hay presentados y publicados y cuáles son los beneficios. Cómo contribuye a reducir el dolor el efecto de la terapia hiperbárica por liberación de péptidos opiáceos dependientes de óxido nítrico. En neurología, que vamos a tener una charla puntual de todos los efectos, pero cómo mejora la neuroplasticidad, cómo reduce la hipoxia, cómo mejora la sinapsis, como les conté anteriormente, cómo todo tiene que ver con la reactivación mitocondrial, la estimulación de la regeneración funcional, la mejora de la neuroplasticidad, reducir el estrés oxidativo y la lipoperoxidación. Se utiliza para todo lo que es traumatismo cerebral, enfermedades neurodegenerativas, y vamos a ver cómo trabaja cada una de ellas, para los pacientes con ACV, para el autismo en los niños, para lo que es traumatismo, síndrome post-contusión, para lo que es isquemia neonatal, parálisis cerebral, desintoxicación, en caso de encefalitis. Hay muchos trabajos de síndrome de post-contusión, cómo mejora la oxigenación por todos los efectos que les mostré. Este es un trabajo que me pareció interesante mostrarlos, porque es un trabajo que se hizo en pacientes con ACV después de 6 y 36 meses que habían tenido esos pacientes que se reclutaron para el ensayo el episodio de accidente cerebrovascular, y no solo mejoró la clínica del paciente, sino que se les hizo SPECT cerebral, en donde muestra la terapia con oxígeno hiperbárico cómo mejora la oxigenación en el sistema nervioso central, cómo cambia el flujo cerebral. Esto es una sesión de cámara hiperbárica, cómo mejora el flujo, cómo mejora las lesiones que cursen con hipoflujo cerebral. En isquemia neonatal también hay varios trabajos, en todo lo que es parálisis cerebral también, en niños con lesiones cognitivas. En autismo hay muchos trabajos, está dentro de un protocolo que se llama protocolo DAN, la inclusión del tratamiento de los pacientes con autismo, porque lo que hace es mejorar la desintoxicación del sistema nervioso central y cambiar ese hipoflujo que presentan los pacientes, entonces mejora el cuadro, los pacientes mejoran en general en el área social, ¿sí? En la conectividad, son menos irritables, más sociables, empiezan a tener control de esfínteres, regulan el área sensorial. Todo esto está mediado porque mejora la función mitocondrial y el estrés oxidativo dentro del sistema nervioso central. Bueno, y en oncología tiene varias indicaciones. La doctora Mercedes Pascucci nos va a hacer una introducción después en la parte de radiolesiones y en oncología, pero yo les quise hacer una pequeña introducción. Nosotros sabemos que la célula tumoral en general se alimenta de glucosa, hace glicólisis fermentativa y tiene un centro hipóxico en su interior. En su periferia tiene aumento de vasos sanguíneos, pero su centro es hipóxico y tiene una forma de generar vasos independientemente de la que nosotros estimulamos con la cámara hiperbárica. Entonces les quise traer algunos trabajos que muestran que el tratamiento con oxígeno hiperbárico no aumenta la formación de nuevos vasos sanguíneos en las células tumorales, al contrario, lo que hace es aumentar o cambiar en realidad el centro hipóxico que tiene el tumor por hiperoxia, como les mostré que es lo que hacemos, y eso lo que permite es estresar más al tumor y generar una respuesta inflamatoria intratumoral a la célula tumoral para dejarla más expuesta. Entonces en oncología se indica para radiolesiones, para prevención de radiolesiones, para el tratamiento de radioterapia como coadyuvante de la quimioterapia, y hay varios trabajos que muestran esto que les expliqué, aumenta la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia porque deja la célula tumoral más expuesta al cambiar su comportamiento, disminuye la mortalidad en tumores cerebrales, reduce la inflamación relacionada con la radioterapia.
y estos son los trabajos que muestran que no tiene un efecto antiangiogénico tumoral, ¿sí? Y que tiene un efecto, que no tiene un efecto angiogénico, perdón, que tiene un efecto antiangiogénico tumoral. Y que además tiene un efecto analgésico mediado por la liberación de opiáceos, como les conté anteriormente. Bueno, esto es un trabajo a 1.5 en adenocarcinoma de mama, donde está explicado específicamente el efecto antiangiogénico que les mencioné. También se utiliza para radiolesiones, como les conté, y también para la reducción de los linfedema en los pacientes post-mastectomía y ganglectomía. Bueno, y ya termino. Las contraindicaciones absolutas son el neumotórax espontáneo o no tratado, ¿sí? Y las bullas pulmonares. Los pacientes que tienen bullas pulmonares no pueden hacer cámara hiperbárica por riesgo a que hagan un neumotórax. Las relativas son perforación timpánica. Si el paciente tiene una perforación timpánica en el momento que va a hacer cámara hiperbárica, hay que esperar que cicatrice la lesión para que pueda hacer. Después, aunque tenga el tímpano perforado, no tiene ningún problema en hacer cámara hiperbárica. El tratamiento oncológico está puesto ahí en general porque el día que el paciente realice la quimioterapia no está indicado que ese día haga sesión de cámara hiperbárica para no aumentar la metabolización hepática de la droga. Y los cuidados especiales que son importantes que tenemos que tener es que genera hipoglucemia leve en algunos casos o variable según el paciente diabético, aumenta la utilización periférica de la glucosa. Entonces el paciente diabético insulino dependiente lo que va a tener es quizás menos requerimientos de insulina mientras está haciendo el tratamiento con cámara hiperbárica, entonces hay que estar atentos para que no esté haciendo hipoglucemia en el seguimiento del paciente. Esto lo va a beneficiar, por supuesto, en el manejo de sus glucosas, sobre todo si es un paciente diabético que está infectado con una herida o con una lesión, va a mejorar sus glucemias, que siempre son altas en esos procesos. Genera cierto aumento de la tensión arterial en algunos casos y en algunos pacientes que se restablece después de la cámara hiperbárica. No hay estudios que demuestren a raíz de qué es este efecto. En general está asociado a las primeras sesiones y creemos que tiene que ver un poco con todo el estrés de encerrarme en un lugar con oxígeno, respirar y demás, sobre todo los hipertensos. Y todo lo que es patología de vía aérea superior, todo lo que es catarro, resfrío, congestión, en ese momento el paciente es mejor que no haga si está muy congestionado porque va a tener aumento de la presión en los oídos, entonces eso va a molestarle en el proceso en que esté realizando la cámara hiperbárica. Y en cuanto a los EPOC, que es un caso importante que les quiero aclarar, si el paciente es EPOC moderado o leve, sí puede hacer cámara hiperbárica y se va a beneficiar. Si el paciente es un EPOC severo obstructivo, no va a obtener beneficios. Si tenemos riesgos de que pueda hacer hipercapnia, entonces no lo tenemos indicado. Las indicaciones del tratamiento son variables según las patologías y el paciente. Hay protocolos de tratamiento, en general son entre 20 y 60 sesiones según la patología, o 15, bueno, eso está establecido según los diagnósticos y los casos. La cámara hiperbárica se puede hacer todos los días si es necesario, hasta inclusive 2 veces por día en los casos más agudos, separadas por 5 a 6 horas. El tratamiento en general dura 60 minutos desde que el paciente presuriza empieza a ir a 60 minutos del tratamiento efectivo, y puede ser de 90 minutos en algunos casos más agudos donde quiera uno hacer una dosis mayor de la terapia. Y las indicaciones, por supuesto, siempre las tiene que realizar un médico teniendo en cuenta los protocolos y los trabajos. Bueno, y les traje para que conozcan la investigación científica que estamos realizando desde la MEI y con el apoyo de Biobárica en el Hospital de Quemados en Buenos Aires para quemaduras térmicas y radioinducidas, en el Hospital de la Fe de Valencia en España, tumores de cabeza y cuello, en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires en Argentina, pie diabético y heridas complejas y osteopenia, y en la Universidad de Valencia sobre fibromialgia. Esos son los trabajos que estamos en desarrollo, y el de radiolesiones con la doctora Pascusi, que también está empezando. Bueno, esto es una frase que a mí me gusta mucho, que es lo que caracteriza al hombre de ciencia: no es la posesión del conocimiento de verdades irrefutables,
sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Así que los invitamos en toda esta jornada a seguir entendiendo que lo que nos importa y nos mueve desde la medicina es ayudar a los pacientes, tener más herramientas y más recursos para resolver, que siempre tenemos mucho para aprender y que no sabemos, es que esto es una terapéutica que existe hace mucho, que hay mucha bibliografía científica y trabajo que lo avala, que tenemos mucho más por conocer y por aplicar, y bueno, que nosotros lo seguimos invitando y convocando para todo esto. Muchas gracias.